Una por acá, profe. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase de hoy, martes 3 de agosto, hablando de instituciones procesales. En la clase de anoche estuvimos hablando acerca de los métodos autocompositivos de solución de conflictos. Y en la anterior estábamos hablando de los métodos de autotutela o autodefensa. Porque mencionábamos de que existen tres formas de solucionar conflictos: la autocomposición, la autotutela y la heterocomposición. Como características, digamos, claves o principales de esas formas de solución de conflictos, tenemos los siguientes. La característica de la autotutela es que el conflicto se resuelve porque una de las partes impone su voluntad sobre la otra. Generalmente, esto se hace por medio de la fuerza, ¿sí? Fuerza o lo que es lo mismo violencia, pues. Este implica una resolución, digamos, casi siempre no pacífica. Entonces, por eso es que a nosotros, digamos que no nos gusta tanto este método de solución de conflictos, precisamente por ese componente. Y por eso es que los legisladores de casi todos los países del mundo opinan igual y lo tienen prohibido, excepto unas contadas excepciones que ya las mencionamos, como la legítima defensa. Listo. El segundo método de solución de conflictos, la segunda forma, es la autocomposición. La autocomposición, a diferencia de la autotutela, tiene como característica de que el conflicto se resuelve por medio de la razón y el diálogo, ¿sí? Mediante un acuerdo de voluntades. O sea que es una solución pacífica del conflicto. Pero este implica que el conflicto se tiene que resolver por acuerdo. Aquí no hay imposición de la voluntad de uno frente al otro. Tienen las partes que llegar a un acuerdo. ¿Listo? Y la tercera forma de solución de conflictos es la heterocomposición. Esa es la tercera forma de solucionar conflictos. ¿Listo? Todavía no hemos llegado allá, porque ayer estábamos hablando de la autocomposición y estuvimos mencionando que la autocomposición la vamos a dividir de dos formas. Vamos a tener los métodos autocompositivos unilaterales y vamos a tener los métodos autocompositivos bilaterales. Dijimos que dentro de los unilaterales vamos a hablar de allanamiento y de desistimiento. Y que dentro de los métodos bilaterales vamos a hablar de conciliación, que lo mencionamos ayer, y de transacción.
transacción. ¿Listo? Entonces, eso frente a la autocomposición, donde el conflicto se resuelve por medio del diálogo y por un acuerdo de voluntades. Digamos, esta definición, pues hay que ponerle aquí como una estrellita aquí en este respecto, porque en los métodos unilaterales no hay acuerdo de voluntades, sino que depende de la voluntad de una sola de las partes. Pero a diferencia de la autotutela, no implica que una de las partes impone su voluntad sobre la otra, no, sino que antes, por el contrario, esa persona se baja del bus, se baja de la pretensión, se dice, hombre, no, este punto, no, se retira de la discusión, básicamente. Pero depende de la voluntad de ese, no por imposición, sino por retiro, antes todo lo contrario. En los métodos bilaterales estuvimos ayer conversando largo y tendido acerca de la conciliación que está regulada entre estas y aquellas en la Ley 640 del 2001, Ley 640 del 01. Y mencionamos la conciliación como método alternativo de solución de conflictos y como requisito de procedibilidad, donde dijimos que para poder acudir al proceso era necesario primero primero intentar la conciliación, y en la medida de que no hubiera acuerdo o que la persona no asistiera, ahí sí se podía demandar y acudir directamente a la jurisdicción, ¿sí? Pero entonces hay que tener en cuenta, espérenme un segundito. Ya, es que estaba conectando aquí la batería, estaba como esto, como raro. Entonces, hay que tener en cuenta que ese requisito de procedibilidad es una garantía o es un intento mejor por descongestionar la justicia. Y que aún habiendo intentado y fallado la conciliación como requisito de procedibilidad o que la persona no asistió, hay que volverlo a hacer porque dentro del proceso se le exige al juez que haga una conciliación judicial. Entonces se exige que se presente una nueva conciliación. Entonces en un proceso fácilmente hablamos de dos conciliaciones, la extraprocesal, que se hace con anterioridad para cumplir el requisito de procedibilidad, y la procesal, que se hace dentro del proceso. ¿Listo? Profe, Dígame. ayer me quedó como una duda, pues hoy pues, después de mirar la nota y todo, dijimos pues lo que está diciendo que se debe hacer una conciliación previa o extraprocesal, porque así lo manda la ley 640, ¿sí? Pero que como que le entendí yo que había unos casos en los cuales no era conveniente para el demandante hacer la conciliación, porque si hace la conciliación, entonces la otra parte va a entender de que es que ya lo que sigue es un proceso, entonces se declara insolvente. Pero entonces la ley le permite eso al demandante que no haga la conciliación y presente de una vez en la demanda. Y Exacto. allá, cuando ya estén allá en el proceso, el juez hace la conciliación. Pero Eh, ya cuando se hayan dictado las medidas cautelares. Exacto. O sea, Así es. se salta usted esa conciliación previa que hay que hacer como requisito de procedibilidad, usted se la salta, pero se exige de todas formas la conciliación judicial. De esa usted sí no se puede salvar, entre comillas. ¿Sí? ¿De dónde sale lo que le estoy diciendo? Código General del Proceso, artículo 590. Parágrafo primero, dice: en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Parágrafo primero, artículo 590 del Código General del Proceso, que dice: en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se puede acudir directamente. Entonces es para evitar precisamente lo que vos decís,
que yo cito a conciliación al deudor y el deudor dice, ay hermano, ya me llamaron a conciliación. Lo que sigue es que me van a demandar y a embargar y todo. ¿Qué? Salgo a vender, a hipotecar, a donar, a hacer las del berraco. Para que cuando lleguen las demandas, ¿sí? Jodidos. Entonces, Un bien, para hipo- evitar profe, esas riquezas es que usted puede actuar directamente. un bien hipotecado no se puede embargar. No es que no se pueda embargar, sino que primero, el que es primero en el tiempo es primero en el derecho. Entonces, primero tenemos que respetar la El hipoteca. del embargo está primero. Claro, entonces, a la hora de vender el bien en pública subasta y pagar, entonces primero se paga la deuda de la hipoteca y después lo que sobre. ¿Sí? Entonces, se puede salir a hacer cualquier cosa. Correcto. ¿Cuál es el código general del proceso? ¿Qué número de la... Espérame, déjame un segundito. Estaba la perrita mía aquí y ella comía a las 6, entonces ya estaba aquí acosando, entonces la saqué para que le dieran comida. El Código General del Proceso es la Ley 1564 de 2012. Ley En el artículo, pues, el que usted leyó. 590, parágrafo primero. Ahí es donde se permite acudir directamente. Ok. Listo. Gracias, profe. Y el requisito de procedibilidad, yo lo busco. Eso está regulado. Pero yo le digo cuál es el artículo específico. Artículo 35 de la Ley 640 del 2001, que dice lo siguiente. Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción civil, de familia, contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto en la presente ley y para cada una de estas áreas. En los asuntos civiles y de familia podrá cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliación en equidad. Realizar la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o parcial, se prescindirá de la conciliación prevista en el artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles. Está derogado, este artículo ya está derogado, ¿sí? O de la oportunidad de conciliación de las normas aplicables, El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo, o cuando vencido el término previsto en el inciso primero del artículo 20 de esta ley, la audiencia no se hubiera celebrado por cualquier causa. En este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se cumple? Profe, qué pena. Dígame. ¿Me puedes decir, porfa, artículo 35, ley qué? 640 del 2001. Gracias. Entonces, ¿cómo se cumple el requisito de procedibilidad? Si se hace la conciliación y se da un acta de no acuerdo, entonces usted puede seguir, o un acta de acuerdo parcial. Sobre lo conciliado ya se resolvió. Entonces usted puede salir a demandar sobre lo que no se concilió. Si es acta de acuerdo total, no, porque si ya hay acuerdo total, ya usted no puede salir a demandar. Porque la conciliación, al ser un equivalente jurisdiccional, esto quiere decir que la decisión de la conciliación tiene la misma fuerza, los mismos efectos que una sentencia. Es decir, que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. El primero, cosa juzgada, significa que una vez que se ha discutido y resuelto un conflicto por conciliación, este no se puede volver a discutir en un proceso aparte. Ya quedó juzgado, punto. Entonces, si hay acta de acuerdo total, usted no puede ir a demandar porque eso ya hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, para que se cumpla el requisito, tiene que ser que usted no hubo acuerdo, que no logró un acuerdo con la otra parte o que la otra parte no se presentó o que se logró un acuerdo parcial.
Serían los tres casos. Sobre el acuerdo parcial se demanda sobre lo no acordado. ¿Listo? Entonces, así es como se cumple el requisito de procedibilidad. O la ley nos da esa posibilidad de saltárnosla cuando vayamos a pedir medidas cautelares. Profe, la ley exige un mínimo de cuantía para presentar un proceso, una demanda, para evitar de pronto como la que llenen los juzgados de pronto un proceso que por 10 pesos, por 50, que por... ¿Hay algún valor mínimo que diga sobre este valor mínimo? No hay un valor mínimo, pero lo que sí se hace es que los procesos se reparten a los jueces dependiendo de la cuantía. Entonces la cuantía se divide en tres: mínima, menor y mayor cuantía. Mínima cuantía de 0 a 40 salarios mínimos, menor cuantía de 40 a 150 salarios y mayor más de 150. Al dividir usted estas tres formas, reparte de esta forma. Los procesos de mínima, usted se los manda a los jueces municipales en única instancia, es decir, ese juez decide y se acabó. Los procesos de menor cuantía, usted se los manda también al municipal, pero en primera instancia. De modo que ese decide, pero se puede apelar ante el juez superior, que es el circuito. Y los de mayor cuantía se mandan a los jueces de circuito en primera instancia, es decir, que ese juez decide, pero se puede apelar ante el tribunal. Entonces, lo que nos permite esa división es que yo pueda dividir los procesos de una manera más eficiente para la rama judicial. Los procesos con pretensiones más importantes para los jueces con más experiencia, que son menos también, y los procesos con pretensiones menos importantes van para los jueces municipales, que son más jueces municipales, entonces tienen más disponibilidad. Entonces, así es como se divide, pero usted no tiene un monto mínimo, usted puede demandar por 50 pesos. ¿Sí? La cuestión está en que eso no ocurre. ¿Por qué? Porque la gente no se pone en esos gastos, la gente no se pone a demandar a menos de que la circunstancia justifique. ¿Sí? Cuando los procesos tienen contenido económico, la gente no se pone a demandar por 500 pesos porque sabe que el abogado le vale más y la pérdida de tiempo, la ida hasta el juzgado, etcétera. Pero también se puede demandar cosas que no tienen contenido económico. Por ejemplo, la afiliación, que Pedro es hijo de Juan, eso no tiene contenido económico. ¿Ya? Entonces, ahí no estamos peleando por dinero, estamos peleando por otra cosa. Y eso también ocurre. ¿Listo? Entonces, ahí en esos casos, un proceso de esos, ¿dónde va? ¿A qué juez? ¿De Los municipal? procesos que no tienen contenido económico, el legislador dice a qué juez le toca. Entonces, el legislador en ese mismo Código General del Proceso dice: a los jueces civiles municipales les toca esto, ta, 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 ta. A los de circuito esto, ta, 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 ta. Las cosas que sobre todo no tienen contenido económico. Entonces, por ejemplo, el divorcio le toca al juez de familia, que es de categoría de circuito. ¿Sí? Y así se van repartiendo los procesos. Como los delitos, que en penal el delito per se no tiene contenido económico, entonces lo que se hace es que la ley establece qué es lo que le toca a cada juez. Entonces el penal municipal, ta, ta, el penal de circuito, ta, ta, y así. Listo. Gracias, profe. Muy bien, entonces esa es la conciliación. ¿Alguien tiene alguna otra duda acerca de la conciliación o pasamos a hablar de la transacción? Muy bien. Entonces vamos a dar por terminado lo de la conciliación y vamos a pasar a hablar de la transacción. La transacción es, entre comillas, mi método de solución de conflictos favorito. Este está regulado en el Código Civil, artículo 2469. Venga, busquémoslo aquí. 2469. Uy, 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 uy.
Entonces, ¿qué dice? Definición de la transacción. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Entonces, ¿cuál es la definición Profe, de transacción? me repite la definición, qué pena. La transacción es un contrato civil en el cual dos partes que están en conflicto o que van a entrar en conflicto resuelven ese litigio actual o ese litigio que se va a presentar en el futuro mediante un acuerdo de voluntades donde hay concesiones recíprocas. ¿Cómo así? Yo me cedo, yo te cedo, vos me cedes. Los dos perdemos, los dos ganamos, los dos hacemos cesiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pedro y María se sientan, vierten en un documento cuál es el acuerdo al que llegaron, cuál es el conflicto que están resolviendo y lo firman. Y ese documento, sin la intervención de un tercero, sin necesidad de escritura pública, sin necesidad de abogado incluso, resuelve ese conflicto. Pero no solo eso, sino que ese contrato también presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, que la solución que se dé a ese conflicto no se puede volver a discutir en juzgado. Así quedó. ¿Por qué es mi forma de solucionar conflictos favorita? Porque no requiere la intervención de un tercero. Es supremamente fácil. Pero fácil, entre comillas, porque para una transacción usted necesita estar tratando con gente racional, no emocional. Y eso a veces es un problema, porque las personas a veces no actúan racionalmente, sino emocionalmente. Dígame si usted no ha escuchado expresiones como prefiero quedarme en la calle que darle un peso a ese. ¿Sí? Eso no es racional, eso es emocional. ¿Cómo vas a decir que preferís quedarte en la calle que llegar a un acuerdo económico? ¿Sí? No, es que hay que dejar de meterle tanta huevonadita y eso es concreto, racional, profe. Lo que usted dice es cierto. Y Ese método es el mejor, pero es el que tiene la barrera más alta. ¿Cuál es esa barrera? Que la gente sea racional. Eso sí es una barrera. Y muchas veces ese es el papel del abogado, porque las personas nos dan poder a nosotros para solucionar el conflicto. Como nosotros no tenemos problema, como no es el conflicto mío, como a mí no fue el que me pusieron los cachos, yo no tengo problema, negociemos y resolvamos, yo no tengo problema con el otro. Pero hay algunos abogados que sí se lo toman a pecho y parece que fueran a ellos a los que los hubieran hecho la embarrada. Y uno dice, pero ¿cómo está poniendo más problema el abogado que el cliente? No jodas. Se vuelven solidarios. Sí, o sea, no jodas, hombre, si antes nosotros tenemos que ser el elemento de ayuda para resolver el conflicto. Y lo que le digo, ¿cómo no va a ser mejor resolverlo así que ir a un juzgado y esperar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años? Que ir a una notaría y pagar gastos notariales
que ir a una conciliación, pedir cita con el conciliador, que firme el acta, que una cosa que sentarnos en una sala y firmar un papel y ya quedó listo. Hombre, mejor que eso no hay más, ¿cierto? Pero lo que le digo, implica racionalidad, no emocionalidad. Y esa sí es una barrera importante, sobre todo en los procesos como en el derecho de familia, donde se toca tanta fibra emocional. ¿Sí? Ahí es difícil, es difícil. No siempre se puede hacer conciliaciones, transacciones y conciliaciones, porque hay actos que por su naturaleza no son conciliables ni transigibles. Por ejemplo, el estado civil de las personas. Usted no puede conciliar ni transigir su estado civil. ¿Sí? Usted es hijo o no es hijo. Usted no puede negociar con el papá y decir, bueno, yo voy a ser hijo como los fines de semana y en semana. No, no, no. O es o no es. O está casado o está soltero. ¿Sí? Entonces eso no se puede conciliar ni transigir. Y así hay otras cosas. El laboral, por ejemplo, la del derecho a la pensión y otras cosas así. Pero digamos que la gran mayoría de las cosas son conciliables y transigibles. Entonces ahí es donde tenemos que aparecer nosotros. ¿Sí? Y es un súper método, es una belleza. Sí, es, vean, espectacular. La recomendación que yo hago, que no es necesaria, pero que ayuda a darle un poquito más de firmeza, es hacerlo por escritura pública. No es necesario. La transacción es perfectamente válida, pero yo recomiendo que se firme por escritura pública. ¿Por qué? Porque indudablemente la persona asimila de manera diferente firmar una hoja a firmar una escritura pública. Psicológicamente, el hecho de tener que ir a la notaría, que le pasen esas hojas especiales, firmarla, ver que el notario le pone el sello, pone la huella, la foto, presente la cédula, haga la fila, todo eso, psicológicamente a la persona lo afecta y le da como una idea de que ese acto es más firme, de que ese acto compromete más, de que ese acto es más calidoso. Eso no es cierto, porque tiene exactamente la misma validez la que se hace por escritura pública que la que se hace por escrito privado, porque no se requiere. Diferente a la compraventa de derechos, perdón, a la compraventa de bien inmueble, que esa sí requiere por ley escritura pública, la transacción no. Pero entonces yo le recomiendo, porque lo que le digo, eso le activa un chip a la gente en la cabeza, ¡ting! ¿Sí? De que no es jugando, de que es de verdad. Entonces muchas veces uno necesita darle como ese viso de seguridad, como ese viso de que venga, que es que esto sí es de verdad. Y afecta psicológicamente a las personas. ¿Sí? No es lo mismo cuando usted le dice, bueno, nos encontramos ahí en Juan Valdés de Oviedo y firmamos. Relajado, la persona dice, me pide un granizado, un tinto. Ya que me pide un croissant. O le digo, nos encontramos ahí en la notaría Quinta de Medellín, la que queda al lado de Unicentro, ahí nos encontramos en la notaría. Ah, en la notaría. Ok, vamos a la notaría. Y la gente sale entonces y se visten hasta diferente y todo. Porque afecta psicológicamente. Entonces, lo que le digo, muchas veces uno necesita eso, como activarle a la gente ese chip. Y ayuda, ayuda de verdad. Otras veces no es necesario. Sobre todo si se hace entre abogados, por ejemplo. Pero yo casi siempre recomiendo hacerlo por escritura pública porque ayuda. Lo que le digo, le da un viso de seguridad importante, aunque tengan la misma validez. ¿Listo? ¿Y cómo está eso? ¿Cómo que me van a decir? Pues yo le hago una preguntita, profe. Cuando se dice que una sentencia presta mérito ejecutivo, eso quiere decir de que la persona a la cual fallaron, pues a favor, y la otra parte no quiere cumplir esa sentencia, eso es lo que ordenó el juez. Con esa sentencia se puede ir la persona y presenta una demanda. Sí, o sea, el mérito ejecutivo significa que si dentro del documento, llámelo sentencia, acta de conciliación, transacción o cualquier otro documento, existe una obligación clara, expresa y exigible
Es decir, clara, que se sabe quién le debe a quién, qué es lo que se debe, cuánto lo debe, cómo lo debe pagar. Expreso, que dice ahí específicamente cuánto es. Y exigible, que ya se cumplió el término para pagar. En caso del no cumplimiento, usted puede demandar ejecutivamente y solicitar inmediatamente embargo, secuestro de bienes, le puede rematar los bienes que la persona tiene, etc. Y ahí no vamos a discutir si la deuda existe, si la deuda no existe, si esto es real, si no es real. Aquí es, mire la deuda, señor juez, ordene el pago. Y el juez dice, sí señor, pague. Y lo único que usted se puede defender es, yo pagué parcialmente, o yo no soy el deudor es otro. Pero de resto eso no tiene ahí discusión. Entonces los procesos ejecutivos son procesos muchísimo más rápidos, más ágiles, porque ahí no hay discusión de quién tiene la razón. La razón la tiene el acreedor y el deudor tienes que pagar. ¿Sí? Y si no paga, le embargamos y le rematamos los bienes. Los vendemos y le pagamos al acreedor, y si sobra algo le devolvemos, y si no sobra nada, de malas. Entonces, eso es el mérito ejecutivo, poder obligar el cumplimiento de lo que dice ahí mediante una demanda judicial. Eso es el mérito ejecutivo. Pero para que preste mérito ejecutivo tiene que tener una obligación clara, expresa y exigible. Clara, que se sabe quién le debe a quién, qué es lo que le debe, cuándo lo debe, cómo lo debe, etcétera. Expreso, que ahí esté, se debe tanto a tal persona por parte de tal otra. Y exigible, que se haya dado una fecha de pago, de cumplimiento, y que ya se haya cumplido y no se haya pagado. ¿Listo? Eso es. Profe, muchas gracias. Profe, Dígame. pero entonces se puede hacer demanda ejecutivamente aún si hace tránsito a cosa juzgada. Lo que pasa es que cuando hace tránsito a cosa juzgada es que usted no puede volver a revivir esa discusión. Vamos a suponer que nosotros transigimos ¿qué? Unos derechos en una sociedad. ¿Listo? Vamos a decir que Pedro y María eran socios y que entonces ellos quieren llegar a un acuerdo para liquidar esa sociedad, y que tanto le quede a Pedro y tanto le quede a María, y entonces que este se de aquí, este se de allá, y todo eso se plasma en el contrato. A la final quedaron que María le tiene que pagar a Pedro 123 millones de pesos en 3 meses. ¿Listo? María no los paga. Entonces Pedro puede demandar. Pero mire que Pedro no está hablando de la sociedad que tenían, que cómo la van a liquidar, que si le pagan esto, que si le pagan... No. Pedro está diciendo, vea, esta vieja me quedó debiendo esta plata, cóbrela, señor juez. Entonces, lo que hace tránsito a cosa juzgada es que el conflicto que se solucionó ahí, con ese pago de esos 123 millones, ya no se puede volver a discutir. María no puede decir, no, es que sabe que a mí no me gustó con lo que yo me quedé, a mí eso no me gustó, yo quiero que volvamos a repartir eso, yo no estoy de acuerdo con eso, yo ¿por qué voy a pagar esa plata? No, nada. ¿Por qué la vas a pagar? Porque firmaste eso, y ahí dice, pero es que no estoy de acuerdo, de malas, cumpla. Pero es que yo quiero volver a repartir. No, usted ya lo firmó y así quedó, de malas. Pero es que a mí no me gustó lo que me quedó. Lola, lo lamento mucho, pague. ¿Sí? No más. Entonces mira que no es que yo esté vulnerando la cosa juzgada, porque yo estoy demandando por otra cosa. Yo lo que estoy pidiendo es que se cumpla lo acordado. Acto diferente a volver a discutir lo que se estaba peleando cuando se logró la transacción o la conciliación. ¿Entendido o no? Sí, profe, claro, cambia totalmente. Gracias. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, ¿cómo está eso de que la transacción resuelve conflictos presentes o futuros? ¿Cómo así? Miren, les doy un ejemplo de algo que a mí me ha pasado con mucha frecuencia y que lo resolvemos por medio de transacción. La otra vez ocurrió esto. Resulta que había un señor, un viejo, venga, yo les hago el dibujo para que se den cuenta cómo era el asunto.
Y entonces, como no puede ser otro, le tenemos que poner Pedro. ¿Listo? Vale, pues. Pedro. Pedro tuvo 3 hijos. José, Manuela y Luis. Listo. Pedro era dueño de un montón de cosas. Dentro de ellos, Pedro estaba en unas sociedades con sus hermanos. Entonces, él tenía unos hermanos que una se llamaba Fanny, el otro se llamaba Juvergen, que está de moda, Juvergen, y el otro se llamaba Osvaldo. ¿Sí? Listo. Entonces ellos tenían una sociedad y dentro de esa sociedad habían bienes. Entonces había, por ejemplo, una finca y varias cosas. Y entonces un día se muere Pedro. Va. Y entonces le quedan los bienes que le tocaban a Pedro, a Manuela, José y Luis. Resulta que el amigo José era bastante alegre. Y entonces José tuvo 2 hijos. Una niña que se llamaba, creo que era Camila, o algo así. Y el niño que se llamaba Camilo, porque no se me ocurre otro nombre en este momento. Listo. Cada uno con su respectiva mamá. Y un día matan a José. Entonces llega a nuestra oficina la mamá de Camilo. Y nos dice, doctor, venga, para hacer la sucesión entonces de José y repartir lo que dejó. ¿Qué fue lo que dejó José? Había una sociedad que era de todos estos, donde cada uno de ellos tenía un porcentaje, ¿sí o no? Entonces, el amigo Juvergen tenía el 25%, el amigo Pedro tenía el 25%, ¿sí? Fanny el 25% y Osvaldo el 25%. Muerto Pedro, este 25% se reparte entre estos 3. Entonces le corresponde a cada uno, ¿cuánto es 25 dividido 3? 25 dividido 8.3. 8.3. Entonces le queda a Manuela 8.3%, a José, ¿qué hice ahí? 8.3%. A José 8.3% y a Luis 8.3%. ¿Listo? Entonces yo tengo que tengo que dividir esto entre estas 2 personas. Entonces a Camilo, ¿cuánto es lo que le toca? 8.3. 4.15. 4.15. Entonces a Camilo le toca el 4,15%. ¿Listo? Y a Camila le toca otro tanto, otro porcentaje igual. ¿Listo? ¿De qué? De esta sociedad grande que tenía. Ok. Resulta que en la familia, José era la oveja negra. ¿Sí? Pues vea que tuvo 2 hijos con 2 muchachas con las que no se casó, había sido unas relaciones pasajeras y demás. Entonces él era el loquillo. Incluso por eso lo mataron, por estarse metiendo en líos de faldas. ¿Listo? Entonces, nadie de la familia la va ni con la mamá de esta, ni con la mamá de este. Y nosotros llegamos a decirle, ¿se acuerdan esa finca que todos ustedes tienen en la sociedad? 4.15% es de Camilo, 4.15% es de Camila. ¿Listo? ¿Se acuerdan esos apartamentos que ustedes tienen? 4.15 es de este. Entonces, por ejemplo, se va a pagar el predial. 4.15 lo tiene que pagar esa gente. No, se van a repartir los arriendos. 4. Entonces esta gente dijo, qué pereza, nosotros tenemos que entender con esas viejas que bien mal que nos caen, para tenernos que estar entendiendo con ellas, tenerlas que invitar
a las asambleas de la sociedad, repartir cosas, si se va a hacer cualquier cosa, notificar. No, qué artera eso, hombre. ¿Sí? A mí me contratan ¿para qué? Para hacer la sucesión. Y la sucesión se termina cuando yo le reparto a este el 4.5, 4.15% y se acabó. Pero ahí les queda el problema, ¿cierto? Entonces nosotros llamamos a todos y les dijimos, venga, ¿por qué no hacemos una transacción? ¿Una qué? Una transacción. Que es un contrato, todo lo que les acabo de explicar a ustedes. Para evitar el litigio futuro. ¿Cuál litigio futuro? El problema de tener que liquidar la sociedad conyugal, la sociedad comercial, o tener que comprarle las acciones a este, o procesos divisorios, o lo que sea que se vaya a generar por ese conflicto de estar con un socio con el que usted no quiere estar. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, ¿cómo sería? Vea. La sociedad tiene de activos tanta plata. De aquí le corresponde 4.15. Entonces, hagamos esto. Denle a mi cliente este bien o estos bienes que dan por valor ese porcentaje. De esa forma, mi cliente queda con lo suyo aparte y ustedes ya no se tienen que entender con esta gente. Lo que sí, esta persona reduce un poquito sus intereses. Entonces, digamos que cede un poquito en el valor, Paquita. Entonces, ceden los dos. Este cede en el valor, el otro cede en el inmueble, se organiza. ¿Qué nos evitamos de esta forma? Ese problema futuro que iba a haber con esta gente metidos en la sociedad familiar. Porque es que ¿quiénes son estos? La familia, ¿sí? Todos estos son los tíos de estos, ¿sí? Pero como estos dos son menores de edad, los bienes que le tocan a estos tienen que estar administrados por las mamás de estos dos. ¿Y qué hacen estas dos señoras de la calle que no eran nada con toda esta gente si estos son los tíos aquí, ¿Sí me entienden? Entonces ellos dijeron, claro, venga a ver, firmemos y organicemos esto, pero ya, de una. Y entonces se hizo una transacción y entonces se dice, vea, este derecho que tiene esta persona del 4.15 lo vamos a reemplazar como si lo fuéramos a vender por estos bienes, listo. Y esta persona se compromete a renunciar a ese derecho o ceder el derecho o cualquier pues la figura que se pretenda hacer y obviamente a renunciar a acciones futuras como lesión enorme y nulidad y cualquier otra cosa. Entonces mire cómo se resolvió ese conflicto que todavía no estaba, era futuro. Pero eso iba a pasar. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame. en ese ejemplo, don Pedro ya había solucionado el problema de la liquidación de la sociedad conyugal. Sí, no, todo eso estaba porque Pedro ya ha muerto un rato largo, esto llevaba funcionando con los tres muchachos representando la parte de Pedro varios años. Este señor se había muerto hace como 10 o 15 años ya. Y entonces estos tres, que sí eran los sobrinos de estos, que fueron los tíos que quedaron, estos tres y la iban bien. Todos sabían que este era el bebedor, el mujeriego, la oveja negra, ¿cierto? Entonces ya sabían con quién trataban, pero era el de la familia, era el sobrino, pues ¿qué se va a hacer? Pero ya cuando este se muere y les toca tratar es con las mujeres de acá, entonces ahí es cuando dicen, no, momentico, que ese vals si no me lo toques, ¿sí? Dígame. ¿Qué pasa si esas mujeres de la calle resulta que sí son estudiadas y dicen lo siguiente? No, venga, es que a mis hijos iguales tienen que respetar el 4.5, eso hoy está generando unos dividendos, un usufructo, el día de mañana, el mismo 4.5, con esos usufructos me lo tienen que dar, les tienen que respetar eso. Me explico. O sea, hoy está generando unos ingresos, Sí. igual hoy me los tienen que dar, y yo soy dueña, o mis hijos son dueños del 4.5, hoy o mañana o a futuro, nosotros somos los dueños legítimos de eso. Sí. Y hoy me tienen que responder por los dividendos y los usufructos de esas sociedades, llámese arriendos, llámese ganado, como se llame. Que sea, sí. Es que ese es el conflicto. En ese caso, se los tienen que respetar. Claro. Señor. Ese es el conflicto, usted me lo entendió, ese es el conflicto, eso, que esa gente va a llegar a estirar la mano, ¿qué hubo pues? A ver los dividendos míos, a ver lo que está produciendo, a ver cuántos son los arriendos, a ver qué pasó con las vacas, a ver qué pasó con esto, a ver, pues, cáigase, ¿sí? Es que al final,
para esas dos mujeres sería un mal arreglo, porque No igual el necesariamente. 4.5 está. No No necesariamente. necesariamente. ¿Sabes No, por qué no. Porque quebrar una empresa. Quitan un problema encima. Se quitan un problema. Claro, usted con un 4.5, un 4.15%, a usted le quiebra una empresa si vean 8 días. Claro. Las vacas, ay, es que se murieron, ay, es que una sequía, ay, es que un cólico, es que una peste, es que no sé qué. Los arriendos, ay, es que no hay, es que hay que meterle tanto, es que las reformas, es que no sé qué, es que hay un trabajador. Vean, quebrar una empresa es, vea, así. Mi papá tiene un dicho, la diferencia entre sociedad y suciedad es una vocal. Profe, Entonces, estar usted de socio ultraminoritario con otra gente que no lo quiere. Uy, no, papá, eso es el peor negocio del mundo. Pero es que eso me está rentando. Eso está rentando hoy porque esa gente lo maneja. Pero así como ellos lo manejan para que rente, lo manejan para que no rente. Entonces, no. Eso no conviene. Pueden decir que van a hacer una inversión, van a hacer una reforma, van a hacer estas cosas, entonces ellos ya tienen que poner el 4.515 cada uno, porque les corresponde también. No, lo que le digo, no es buen negocio que hace con eso. No es buen negocio ni por el berraco. No es negocio. pues supongo que para eso se hace una proyección también de rentabilidad y echarán numeritos. Y sí, es decir, ¿cuánto vale mi derecho? Una proyección a futuro para Sí, mirar. porque es decir, yo tengo un 4.15, ¿cuánto vale eso? Claro. ¿Cuánto vale eso? Y cuánto vale no es simplemente coger y decir, vea, es que hay un apartamento, una casa, 3 vacas, 4. No, eso tiene, es más, ligeramente más complejo que eso. Pero sí, y entonces también usted dice, bueno, ¿y qué es lo que me va a tocar? Porque es que no me vaya a tocar unos bienes improductivos que no sirvan para nada, sino que la idea es que lo que usted me va a dar, a mí también me sirva, porque no es todo para el uno y para el otro nada. Son concesiones recíprocas, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué me va a dar usted? Ah, no, vea unos locales, vea que aquí hay un apartamento para alquilar, ¿sí? Porque si usted me va a dar 2 fincas de recreo, no jodas, hombre, quédate con ¿eso para qué? Eso no produce sino gastos, ¿sí? Entonces, todo depende también de qué me va a dar. ¿O me va a dar usted efectivo? También, más productivo que el efectivo, nada, amigo, porque el efectivo se lo puede voltear y ponerlo a hacer de todo. Entonces, todo depende de cómo se dé el negocio y las circunstancias claras. En ese caso, como eran menores de edad y todo, lo que se quería era seguridad para los pelados, porque los otros, estos viejos, tampoco querían coger y darles plata y que los administradores de la plata, es decir, estas dos mamás, se fueran a gastar la plata y el día de mañana estos pelados quedaran en la calle. Entonces ellos dijeron, no, bienes inmuebles productivos. Entonces se les dio, por ejemplo, apartamento para que vivieran y para que alquilaran. Creo que había un localcito pequeño, ¿sí? Entonces así se hizo. Entonces, mire, todo depende de cómo se plantea el negocio. Uno no lo puede descartar así simplemente porque dice, ay, no, es que esto produce muy... No. Eso hay que mirarlo con calma. ¿Ya? Y así se hizo. Y de hecho no es la única vez que se ha hecho. Yo lo he hecho ya varias veces en varios procesos porque eso ayuda a resolver conflictos futuros. ¿Sí? Y usted mediante la transacción puede hacer muchas cosas. Usted puede crear derechos, modificarlos, extinguir, que voy a comprar así, entonces vos me vas a dar esto con esto, aquello. O sea, se pueden hacer una cantidad de actuaciones jurídicas muy importantes. Es que lo que le digo es un contrato que es una berraquera. ¿Sí? Por ejemplo, ahí se puso que estas personas pueden pedir cuentas en cualquier momento del manejo de los bienes de estos. Como son los tíos y los tíos abuelos, por ejemplo. Ahí estaba esa cláusula. Porque a ellos también les interesaba eso, porque pues al fin y al cabo ese sí era familiar, con la que tenían conflictos era con las mamás. Ya. ¿Cómo así, pero dejan contemplar una cláusula de que las mamás tienen que rendirle cuentas en caso tal de que ellos lo soliciten? Sí. Así es. Rendir cuentas acerca de los bienes de los hijos, es decir, que no se puede perder ni un peso de lo que tenían esos pelados. De eso no se puede perder la plata. Porque entonces, hoy obtienen 3 apartamentos, mañana 2, pasado mañana 1 y después nada. ¿Cómo así? Es que esa plata no es de ellas, es de los pelados.
¿sí? Ajá. Eso tiene que estar, vea, ahí todo. Entonces, ahí el asunto. Pero entonces la escritura se la hacen a nombre de las mamás, No, de los hijos directamente. así sean menores de edad. Y así sean menores de edad. Y los padres, en este caso la mamá, porque el señor ya murió, son los administradores de los bienes de los hijos. Entonces, la mamá administra esos bienes. Y la mamá sí puede hacer uso del usufructo. Sí, pero no se puede gastar nada. Pues no se puede vender esos bienes y No, solamente el usufructo. Y tiene alquilado tiene local. que mantener los bienes en perfecto estado, porque entonces, vea que hay que hacer esta reparación, que hay que hacer estas cosas, hay que hacerlo. Pero si le llegó 10 millones de arriendo del local, entonces la mamá se Sí, lo gasta para los hijos y todo. exactamente. Usted lo entendió perfecto. Entonces, mire que el negocio sí fue bueno. El negocio sí fue bueno para esa Sí, gente claro. que aseguran el futuro de los hijos. Claro. Y para los tíos que se evitan el problema de tener a un socio con el que usted no quiere estar. Es maravilloso, maravillosa solución. Sin necesidad de ir a un juzgado y que eso se demore 50 años. Sino sentándonos racionalmente y resolviendo el conflicto. Esa es la parte jodida. Porque no todo es miel y diversión, ¿cierto? Esa es la parte jodida. Entonces, eso, una raquera de negocio. Para mí, vea. Espectacular. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Pregúnteme. Sí, mira, por ejemplo, en una casa donde ya los hermanos hicimos sucesión, entonces, por ejemplo, si una de las hermanas dice, yo quiero vivir en esta habitación, yo quiero este espacio de la casa, o sea, podemos hacer un documento como transacción en una notaría diciendo, listo, Alba va a ocupar la habitación que queda junto al baño, en fin. O sea, eso se puede hacer. Sí, claro, no hay ningún problema. Eso no tiene objeto ilícito. O sea, claro, se puede hacer. ¿Qué problema hay con eso? Nada. Lo que sí es que uno tiene que tener en cuenta que cuando yo tengo bienes como una casa y son varios los propietarios, es muy difícil hacer partición material. ¿Sí? Literalmente coger la casa y partirla en 4. Porque muchas veces no se puede, por plan de ordenamiento territorial, no se puede dividir ese conjunto en varias cosas. O, pudiéndose hacer, está la discusión de, por ejemplo, vamos a coger la casa, la vamos a tumbar y vamos a hacer un edificio y nos vamos a repartir las cosas. Pero entonces mire que ahí ya estamos haciendo un montón de cosas, porque entonces hay que tumbar la casa, hay que construir, hay que desenglobar, hay que... Y entonces que el último piso, que porque tiene el aire, que este vale, entonces que el segundo, y entonces que el primero, y que... Pues mire que eso es un mundo el berraco, pero con un contrato de transacción nos sentamos y lo hacemos. No hay ningún problema. Entonces, en el caso que vos me propones, hombre, se puede hacer que entonces la pieza de sea la de este sea la de aquel y la de este, así. Sí, pero ahí no estamos haciendo un desenglobe, o sea, eso no va a quedar como bienes independientes. Sigue siendo la misma casa, solo que el espacio de Alba es este, y el espacio de Pacho es este, y el espacio de Rosita es aquel. No hay ningún problema, nada nos perjudica eso. Lo que sí tenemos que entender que la casa sigue siendo solo una, no es como si yo la partiera físicamente, que también en caso de que se nos permitiera por plan de ordenamiento territorial y demás partirla, también puedo llegar a acuerdos y decir, listo, entonces la esquina de allá es esta. No, pero entonces Pacho le quiere vender a Alba porque Pacho no, y entonces Alba le va a dar tanto, entonces a Alba le va a quedar el doble porque entonces ¿sí me entendés? Todo eso se puede hacer. Yo puedo hacer ahí unas marañas muy bacanas y resolver muchos problemas con eso. Lo que te digo, imagínate que se juntan los hermanos y dicen, el negocio es hacer un edificio. Estamos hablando de hacer un edificio. Estamos hablando de que eso va a tener más compliques que un hijo de madre. ¿Por qué? La demolición, luego la construcción, no, que el presupuesto es esto, que hay que cambiarlo, que esto vale más que los sobrecostos, que es que mire, que fue, los yaques, ¿cierto? Ya que hicimos esto, entonces ya que lo otro, ya que aquello, los yaques son matadores. Listo, ya quedó el edificio. Y ahora hay que hacer el desenglobe. Y ahora que nos repartimos, no, eso se vuelve una melodía. Pero podemos llegar a unos acuerdos muy bacanos. Por ejemplo, sabemos todos que Pacho es el platudo.
Pacho es el que quiere hacer eso. Entonces Pacho llega y dice, bueno muchachos, la propuesta es la siguiente. Yo construyo el edificio, pero yo me quedo con 2 apartamentos. ¿Listo? Todos ustedes se quedan con 1, yo me quedo con 2. ¿Cuáles? Ah, con tal y tal. Y ustedes se quedan con... Listo, hágale. Venga a ver. Pues, se puede hacer todo ese tipo de cosas. Y ya después se reparte todo eso. Lo que te digo, te sirve para resolver conflictos futuros o conflictos que están dándose hoy en día. No, que es una finca. Y entonces, ¿cómo la vamos a utilizar? Ah, listo. Entonces, como si fuera tiempo compartido, mijo. Usted tiene una semana en enero, una semana en febrero, una semana ta. ¿Y cómo las vamos a distribuir la semana? Vea, la primera semana va y la segunda ta, y en el otro mes así, en el otro mes así, ta. Todo eso se puede hacer ahí perfectamente. Lo que le digo, eso es, vea, una berraquera. La cosa es gente racional. Si tenemos gente emocional, ay, ¿cómo van a tumbar la casa del papá? Ya nos jodimos. Y uno dice, ay, ¿cómo no vamos a construir el edificio que nos va a dejar 2 o 3 mil millones después de ganancia mejor? Sí, tac. Y ya. Entonces, para usted evitarse esos conflictos, hace contratos de transacción. Ya saben, pues. Muy bien. Gracias, ¿Alguna profe. otra duda? Pasamos. Profe, yo utilizo esos contratos de transacción para echar gente. ¿Por qué no? Si son derechos conciliables y transigibles, ¿por qué no? También se puede. Me parece correcto. ¿Sí? Siempre y cuando sean derechos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya tenemos los métodos de autocomposición completos. Los unilaterales, que dependen de la voluntad de solo una de las partes. En el allanamiento, dependen de la voluntad del demandado, que se allana a las pretensiones del demandante, que acepta lo que el demandante pide. En el desistimiento, depende de la voluntad del demandante, que desiste de la demanda, que dice, ya no quiero continuar con esto, me rindo, no más, ya, me retiro. Y en los bilaterales, donde la solución depende de las 2 partes. En la conciliación, que tenemos un tercero que ayuda proponiendo fórmulas, pero que no es el que soluciona el conflicto, ese tercero que se llama conciliador. Pero quienes llegan al acuerdo son las partes. Las partes son quienes tienen que decir sí, acepto, como si fuera un matrimonio. Las 2 partes. O el contrato de transacción que no requiere la intervención de nadie externo, pero que de igual manera requiere que las partes digan sí, acepto estos términos. Entonces, ¿por qué se llaman autocompositivos? Porque son las mismas partes sin intervención de otro quienes llegan a la solución, pero quienes llegan a la solución de manera pacífica, a diferencia de la autotutela, donde hay una resolución violenta por medio de la fuerza, por medio de la imposición de uno sobre el otro. La autocomposición no contempla la imposición. ¿Listo? Esa es la clave de esto. Y por último, pasamos a los métodos heterocompositivos, cuya característica principal es que el conflicto se resuelve por medio de un tercero supraordenado que impone la decisión a las partes.
Dios, pero esta cosa ¿qué? La decisión a las partes. Entonces, el método heterocompositivo implica que las partes van a renunciar. Profe, qué pena, ¿quién impone qué? Impone que las partes van a renunciar a la autonomía de resolver el conflicto ellos. Entonces las partes van a decir, yo ya no soy el que voy a decidir si este conflicto se resuelve o no. Renuncia a esa autonomía. Y se la da a un tercero. Un tercero supraordenado, es decir, que está por encima de las partes, a los cuales la parte le ceden esa autonomía, pero también le van a ceder la autoridad para que ese tercero resuelva y las partes tienen que cumplir lo que ese tercero resuelve. Entonces, usted cede su autonomía de resolver usted por su propia cuenta mediante el uso de la fuerza o mediante el uso del diálogo como en la autocomposición. Usted cede eso y se lo da a un tercero y usted dice, vea, yo me someto a la decisión de ese man. Pero ese tipo tiene la potestad de decidir y de imponer la decisión. Entonces yo me someto, pero me someto. Yo estoy sometido a lo que ese man decida. Si decide en mi contra y me toca asumir. Profe, eso es lo mismo cuando uno le da un poder a un abogado. No, porque es que el abogado, cuando usted le da poder al abogado, el abogado va a trabajar para vos, pero el abogado no puede imponerte a vos a hacer cosas que vos no querás. Usted en cualquier momento le puede revocar el poder al abogado. En cambio aquí no. Cuando usted le cede la autoridad a ese tercero, que se llama ¿cómo? Juez. Que se llama juez, usted no le puede decir, no mentira, señor juez, no, sabe que ya no me sirve usted para nada. ¿Cómo? Perdón, es que aquí el que manda soy yo, negro. Venga a ver. ¿Sí? No, señor juez, es que a mí esa decisión que usted tomó no me gustó. No, es que la verdad no me gustó. Perdón, es que no me gustó, es que te vas para Bellavista, mono. ¿Sí? Entonces, okay, es muy diferente, porque es que aquí ese tercero tiene la potestad de resolver y de obligar a que se cumpla. ¿Y cómo lo hace? No por medio de la violencia, como en el primero, sino por medio del aparato coercitivo del Estado. O sea, que ese tercero está respaldado por el aparato coercitivo del Estado. O sea, que puede, con la policía, hacer cumplir la decisión. ¿Sí? Vea, están discutiendo por la casa, que si es de Pedro o es de Juan, y Juan no la quiere entregar, pues van literalmente allá, lo cogen a él, lo sacan a la calle, cogen los chiros y lo tiran a la calle. Lo que se llama un lanzamiento. Y literalmente le tiran los chiros a la calle, le dicen, y los tienen que quitar ya porque no lo multamos por el uso de espacio público. ¿Sí? Entonces, mire que es una forma de solución de conflictos muy diferente. Esa heterocomposición generalmente a la gente le choca más. ¿Por qué? Porque no es la solución a la que usted llegó, sino que es la solución a la que llegó el tercero. En la autocomposición, los dos ganamos, los dos perdimos. Pero en la heterocomposición hay uno que gana y uno que pierde. Rara vez hay beneficio para las dos partes. ¿Sí? Pero si no es posible llegar a un acuerdo entre las partes, porque no son racionales, entonces, ¿qué nos toca hacer? Juzgado. Nos toca ir al juzgado. Pero resulta que además del juez, hay
otro sujeto que también puede resolver de manera autocompositiva. Nos falta un método de solución de conflictos. Entonces, si la autocomposición tenía estos 4, 1, 2, 3, 4, la heterocomposición tiene 2. El proceso jurisdiccional donde es el juez, ese tercero que resuelve el conflicto. ¿Sí? O el proceso arbitral, donde es un árbitro quien resuelve el conflicto. ¿Qué es el proceso arbitral? O arbitraje, o arbitramento, cualquiera de ellas. Eso es como un tribunal. Es un método de solución de conflictos como la conciliación o como la transacción. También es un equivalente jurisdiccional, es decir, también es una forma de solucionar conflictos cuya decisión, que se llama laudo arbitral, tiene los mismos efectos que una sentencia. ¿Por qué se crea? La misma razón por la que se crearon los otros, descongestión. ¿Y cómo funciona esto? Es básicamente un proceso judicial privado. En vez de ser una entidad pública como la rama judicial quien resuelve el conflicto, es un tribunal de arbitraje privado. Por ejemplo, la Cámara de Comercio. ¿Y a mí por qué me interesaría eso en vez del juzgado si es básicamente lo mismo? Porque el proceso se lleva mediante un árbitro que hace lo mismo que el juez. Y es un proceso judicial, pero privado, donde se basa en la ley, donde presentamos pruebas, donde escuchamos testigos, dictámenes periciales, tal cual, solo que privado. ¿Yo para qué voy a hacer eso si eso lo puedo hacer en el juzgado? El tiempo, primer y más importante recurso. Y segundo, la confidencialidad, porque en la rama judicial los procesos son públicos. Profe, Pero en el arbitraje son privados. Dígame. al ser ese arbitraje privado, ¿cabe alguna instancia o no? O simplemente lo que determine el árbitro es. Lo que determine el árbitro es, pero si hay algunas cosas que se pueden hacer frente al laudo arbitral. Pero como segunda instancia como tal, no. Okay. Pero sí hay unos recursos especiales que se pueden hacer y en algunos casos el proceso puede brincar al juzgado y luego volver al arbitraje y así. O sea, sí se pueden hacer algunas cositas. Pero segunda instancia como tal, no. Entonces usted renuncia a eso, pero gana en tiempo y gana en privacidad. ¿Y eso para qué, hombre? ¿Eso para qué? Imagínate que estamos discutiendo la fórmula de hacer el pollo frisbee. Yo no sé ustedes, pero uno come pollo en frisbee por el crocantico de afuera, por nada más, porque el resto es un pollo igual que cualquier otro, incluso más desabrido. Pues ahí es donde está el secreto, ¿sí o no? Entonces, esa fórmula para hacer eso, o la salsa de ajo de sándwich cubano, ¿sí? Bueno, está bien, más internacional, la fórmula de la Coca-Cola. Pues yo no quiero que eso se vaya a discutir en un juzgado público. Ya está lista, que eso sea, vea, secreto. Mejor dicho, que termine el proceso y mandamos a matar a todos los que estuvieron ahí para que no cuenten nada. ¿Sí? Necesitamos secretismo absoluto en el arbitraje. Se pueden poner cláusulas de confidencialidad. ¿Qué procesos se pueden manejar allá en arbitraje? ¿Laborales? Todo, De familia, todo. penales Todo también. se puede manejar allá. Penales.
No, penal no. Acuérdense que penal es un extraterrestre, ¿no? ¿En qué quedamos ayer? ¿En qué quedamos hoy? Listo, no le vuelva a amargar la noche. Listo, no le vuelva a amargar. Vuelva y sáquele el alien, profe. No, pues, No. Profe, las Luis. personerías también pueden hacer este proceso. hay varios sitios. Eso se puede hacer en varias partes, ¿sí? Por ejemplo, la Cámara de Comercio es uno que es supremamente utilizado y son muy buenos, son muy buenos, ¿listo? Pero vea. Profe, y ese arbitraje también se puede ofrecer como un portafolio. Me explico, ayer hablaste de que... Muy cruel, profe. No recuerdo bien en qué punto sería en la conciliación, donde también se puede ofrecer de manera privada. Sí, en la conciliación. Sí. Pero en el arbitraje no hay centros públicos, hay centros privados y hay que pagarles a los árbitros y al centro de arbitraje, ¿sí? Pero qué tan parciales son esos, profe. Son muy buenos. ¿Por qué? Porque siempre es un tribunal con un número impar para que no haya empates. Entonces 3, 5, 7, 9, no me acuerdo cuánto es el máximo. Vamos a decir 7, pero no estoy seguro porque no me acuerdo, hace mucho que no leo. Eso está regulado, por cierto, el arbitraje en la ley 1563 de 2012. Ley 1563 de 2012, ahora acá. Entonces, es una berraquera por lo siguiente. Vamos a suponer que son 3 árbitros. ¿Listo? ¿Cómo los escogemos? Varias fórmulas. Una, yo escojo uno, usted escoge el otro y el centro de arbitraje escoge el otro. Entonces ahí se compensan cualquier parcialidad que llegaría a haber. Aunque ellos deben ser imparciales porque están actuando como jueces y están sometidos también al código disciplinario. ¿Listo? Pero también yo puedo decir, no, cedámosle la autoridad al tribunal de arbitraje para que escoja los árbitros ellos y así no nos metemos nosotros para que no haya discusión acerca de parcialidad. O incluso si hay conflicto, uno puede ir al juzgado para que sea el juez quien determine quiénes son los árbitros. Lo cual me parece una estupidez, pues, hacer un proceso judicial para que escoja los árbitros para ir al... Pues eso sí es darle la vuelta al bobo, pues, pero bueno, ahí está. Pero la otra maravilla que tiene es que cuando vos vas a un juzgado, vos te tenés que conformar con el conocimiento que tenga ese juez. Que puede ser muy teso, pero de pronto no es teso en el campo o en el área que vos necesitas. Por ejemplo, el problema es minero. Yo estoy seguro que debe haber pocos jueces que manejen el derecho minero bien en forma. Sí los hay, obviamente, pero no todos los jueces lo manejan. En cambio, usted en los árbitros puede ir a buscar abogados, ingenieros, ¿sí? Personas que sean totalmente expertos en eso. Y usted puede buscar, por ejemplo, un ingeniero de minas, un abogado especialista en derecho minero y otro de que sea, por ejemplo, que te dijera yo, abogado comercial. Entonces tenemos al ingeniero que no tiene el conocimiento jurídico, pero los otros sí lo tienen. Pero este man nos aporta el conocimiento técnico. ¿Sí? Entonces podemos hacer muchas cosas ahí. Y si para eso conseguimos abogados especialistas en los temas específicos que necesitamos, eso es una berraquera. Negro, ¿eso sabe qué es? Como viajar en primera clase. ¿Quién de ustedes ha montado en Viva Colombia? No. ¿Sí o no? Yo. Entonces uno se monta y las sillitas son estrechitas, ¿sí? Pasan y le venden a uno una agüita en 5.000 pesos. No falta el que destapa la coca oliendo a huevo con arepa y se perfuma todo el avión. La gente aplaude cuando aterrizan, ¿sí? ¿Quién se ha montado en un avión que tenga primera clase? Y usted pasa y son esa gente con el champán y lo miran a uno como peón asqueroso. ¿Sí o no? Que lo miran a uno como... ¿Sí o no? Es más, en el vuelo le cierran a uno una cortinita como tú perteneces. Tercer e inmundo mundo. Para allá. Eso está de la compuerta hacia la cabina. Sí.
Y en el Jumbo, en el avión ese, era en la parte de arriba, todavía más privado. Pero entonces ahora, como ya esos no se ven, entonces le cierran a uno la cortinita como hasta acá. Y a usted le sirven a la carta. Y las sillas se pueden explayar así del todo. ¿Y qué quiere tomar? ¿Un champañito, un coñacito? Le traemos frutos secos, unos dátiles para que coma. ¿Sí? En cambio, el otro lado, a ver los 5.000 del agua, ¿cierto? Tinto a 6.500. En cambio, así es el arbitraje. Entonces usted llega y, buenas, yo soy tan, voy a ser su secretaria. Aquí tienen esta oficina para que se reúnan si quiere con su cliente. Aquí está la impresora disponible, todo con aire acondicionado. Usted está en la audiencia y llega la persona que van a tomar agua, gaseosa, juguito de naranja, tinto, capuchino, té helado, ¿sí? Llegan de pronto con unas empanaditas y unos pan de bonos, ¿sí? Hagamos un receso para tomar un algo. Aire acondicionado, sillas bacanas de cuero chévere. Como viajar en primera clase, mono. Como viajar en primera clase. Uno llega allá y uno dice, no, qué María, hombre. Suits. ¿Quién ha visto la serie en Netflix? ¿Sí? Suits. En cambio, usted llega aquí al juzgado y ay, esa pelotera que se arma. En los juzgados de allí en Envigado que uno camina y parece que se fuera a desarmar el edificio. Porque es como unas planchas de metal y uno camina y una... Quien haya ido sabe de qué le estoy hablando y quien no haya ido se va a acordar de mí. Pared Tapia. Yo. Sí. Eso no es así. ¿Y qué le parece las salas de audiencia? Ah, y eso no como así. Y por ahí en el sótano. Sí, y arriba la de los juzgados de familia. Sí. Bueno, vamos a iniciar sesión y donde el juez tenga martillo le da uno en la cara, entonces uno, tan, uy, juez, pero espéreme, tampoco, porque son así chiquiticas. Ah. ¿Sí? Pues no hay comparación. No estoy diciendo que está muy mal, estoy diciendo que son diferentes. Como en Viva Colombia, cumplen el mismo cometido, vamos al mismo sitio. Pero en uno vamos relajados, tomando champaña, en el otro vamos así, pagando el tinto de 6.000. Profe, esos árbitros o sea, estudiaban lo mismo que un juez de la jurisdicción, de la normal, pues. Incluso más, por lo que te digo, porque vos puedes buscar gente experta en un tema específico. En cambio, el juez tiene un conocimiento técnico especial. Si es juez penal, el man sabe de penal, ¿cierto? Si es civil, sabe de civil. Si es de familia, se supone que sabe de familia. Pero vos podés buscar subespecialidades como árbitro. Lo que te decía, derecho minero. Se supone que el juez de civil debe saber minero. Pero ¿qué tanto? En cambio, vos podés traer a la persona expertísima en ese tema. Y en ¿Cuánto puede costar un proceso ahí? Eso depende mucho de lo que se esté discutiendo, de las pretensiones que esté discutiendo. Puede ser muy caro, ridículo, o puede ser no tan caro. Pero depende de la cuantía de lo que se esté... Sí, depende de la cuantía. Depende de la cuantía que se paga. Y la pagan las dos partes. Sí, sí, claro, la pagan las dos partes. Demandado y demandante. Exacto, sí, la pagan las dos partes. Correcto. A ver, yo miro, a ver si aquí, espérate, a ver, yo miro la ley, que es que no me acuerdo. ¿Cuánto es lo máximo? Vea. Estoy aquí en la ley, está la 13, véalo acá. Entonces aquí dice, fijación de honorarios y gastos, fracasada en todo parte de la conciliación, límite de los honorarios y partida de gastos. Los árbitros tendrán como límite para fijar honorarios cada uno la cantidad de 1.000 salarios mínimos, 900 millones de pesos cada uno. No. Pero máximo, mono. Pues es que... Mono, pero es que 900. Pero si estamos hablando de un negocio de 3 o 4 o 5 o 6 millones de dólares. Sí, sí, también. ¿Sí? Obviamente, usted y yo estamos peleando por quién se comió la empanada, pues no vamos a ir a pagar, obviamente, ¿cierto? Eso, todo con sus debidas proporciones. Sí, estamos sí, hablando de límites máximos ahí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, hombre, que eso es mucha plata, pero ¿usted cree que para Coca-Cola pagar 3 o 4 mil millones de pesos es plata? No. Eso lo pagarán un día de anuncios publicitarios. Y yo creo que es poquito. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto era que costaba? Como 40 segundos en el Super Bowl. ¿Cuánto era? Como 25 millones creo que era.
o 50, algo así. Era una cifra como así. Creo que era como 25 millones de dólares, como 30 segundos en el Super Bowl. Y esa gente lo pagan así. Ahora para pagar 1.000 millones de devaluados pesos colombianos, por Dios, eso les importa 3 pepinos, ¿cierto? Pero no siempre se paga esa cifra, eso es un máximo, no siempre llegamos allá. Entonces, todo depende. ¿Cómo sabe uno? Hay que ir al tribunal y decir, vea, el negocio es este, tantos árbitros de esta manera, ya, y entonces le dicen a uno, vea, los honorarios son tantos, se paga de esta manera, así. ¿Listo? Pero es que estábamos hablando de que eran para 7 árbitros, ¿cierto? No, pero es que depende, usted escoge cuántos números son. Los más comunes es que sean 3, ese es el normal. Cuando son más, es algo, es especial. O sea que ahí serían deportivamente 2.700. Yendo de pago al máximo. Sí. Es que no recuerdo cuánto es el máximo. Creo que eran 7 o 9. No me acuerdo cuántos son. No, pero digamos que llegaba el caso de que sean 3 árbitros, como el máximo 900 y que llegue al máximo, digamos, de cobrar, serían 2.700 millones. Sí, más o menos. Más o menos es así. Más o menos. Más o menos porque pues eso no es un exacto, porque entonces hay que pagar unas cosas y al tribunal hay que pagarle otras, pero más o menos podemos tener ese punto. Sí. Y además estamos hablando de cosas muy grandes, pues, estamos hablando de procesos enormes, ¿ya? Pero yo puedo resolver cualquier cosa ahí, sí. ¿Cuál es el problema del arbitraje? Que el arbitraje requiere un acuerdo de voluntades. Requiere que las dos partes, ambas, renuncien a ir al juzgado y accedan a someterse a lo que diga el arbitraje. Esa renuncia de las partes se llama pacto arbitral. Las partes firman un contrato, un pacto arbitral, donde dice, nosotros por el conflicto renunciamos a la jurisdicción ordinaria y nos sometemos a la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje de, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Aburrasur. Aquí en la Cámara de Comercio, allí en la Avenida del Poblado, en ese edificio nuevo. ¡Ay, papá! Las salas de arbitraje que hicieron allá. Vean, espectacular, viejo. Entonces usted se somete a eso, pero las dos partes lo tienen que firmar en un documento que se llama pacto arbitral o en cualquier contrato de compraventa, arrendamiento, lo que sea, usted puede ponerle una cláusula, así como hay una cláusula que dice el valor, el término, quién firma, cláusula penal, todo eso. Usted le pone una cláusula adicional a cualquier contrato que se llama cláusula compromisoria, donde usted dice, si en razón de este contrato surge un conflicto, renunciamos a la jurisdicción ordinaria y nos sometemos al tribunal de arbitraje, Entonces, usted lo puede hacer de dos formas. En un documento independiente que se llama pacto arbitral o dentro del contrato mediante una cláusula ahí adentro que se llama cláusula compromisoria. De esa manera, las dos partes quedan comprometidas a que si hay conflicto no pueden ir al juzgado. Tienen que ir al tribunal. Si la persona presenta la demanda al juzgado, el juez le dice, lo siento, yo no tengo jurisdicción porque usted me la quitó y se la dio al tribunal. Entonces vaya para allá. Listo. Entonces, el problema es que requiere ese acuerdo. Algunas veces, sobre todo en derecho comercial, eso es muy fácil. Por lo que le digo, las empresas prefieren pagar plata, pero que las cosas salgan rápido. Y que los procesos sean confidenciales. Pero en otros casos, la gente no. Entonces, ¿por qué la gente del común no va al arbitraje? Primero, la racionalidad de la que estábamos hablando ahorita. Porque esto requiere un acuerdo que las personas digan, yo no voy acá, sino allá. Y segundo, que el costo. Que, hombre, un proceso normal puede costar 500, 600, 1 millón, 2 millones de pesos, lo cual no es mucho, pero la gente dice, no, yo no voy a pagar eso, voy para el juzgado. O porque simplemente no lo conocen, también. ¿Dónde está regulado esto? Ley 1563 de 2012. Ahí está toda la regulación del arbitraje.
qué es un árbitro, cuáles son las calidades para ser árbitros, cómo se escogen los honorarios, el centro de arbitraje, toda la regulación está ahí. ¿Listo? Pero no está de más que le dé una leidita, no son tampoco tantos artículos. ¿Dudas? No. Entonces dejamos ahí y nos vemos la próxima semana.